Uno, dos. Ok, ahora sí. Qué bueno. Mira a la persona que usted tiene a su lado y échele la bendición del Señor. Qué bueno es el Señor. Hermano, antes de usted se goza en el Señor y en su pueblo. Usted se goza en esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes conocen a Estanislao Santana? Digo, Estanislao no, yo soy el que le digo así. ¿Cuántos conocen a Onésimo Santana de ustedes? Onésimo. Onésimo, ponte de pie para que los hermanos te vean. Miren, ese es Onésimo. ¿Sabían? Nuestro querido Lao, por Lao sí lo conocen, ¿verdad que sí? Ese es su hermano, aquí y donde quiera. ¿Cuántos de ustedes conocen a Manuel Enrique? A Manolito, ponte de pie, Manolito, miren. ¿Ustedes conocen a Manolito? Ese es su hermano, Manuel Enrique. Donde quiera que usted lo vea, ese es su hermano. Y he querido hacer la pregunta para que ustedes vean lo hermoso que es el cuerpo, lo hermoso que es este pueblo que Dios ha elegido y cómo cada uno de nosotros somos un tremendo milagro de transformación del Señor. Así que nos gozamos en esta mañana. Damos la bienvenida a nuestra querida Cindy, que ya regresó, estaba llevando a los muchachos. Marlene, que estaba visitando también a Marifer y Joshua. Hacen falta y cuando llegan uno dice, qué bueno. Y así a todos, qué bueno es el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Reiteramos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan y los que se unen con nosotros por medio de la transmisión en Facebook y en YouTube. Estamos nosotros desde el mes de julio abordando la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y el texto que tenemos hoy es el capítulo 2, versículo 11 y hasta el 22. Y leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Padre, gracias. Esta es tu palabra
Y ella nos muestra lo glorioso que es tu plan, lo perfecto que tú eres, tu sabiduría, y cómo tú has querido en tu plan eterno unir un pueblo de toda lengua, raza, nación, para que sean uno y para que reflejen tu gloria. Padres, estamos frente a tu palabra. Una vez más te pedimos para que tú tengas misericordia nuestra, de nosotros, y suplas, oh Señor, nos capacites y nos ayudes en todas nuestras incapacidades. Padre, permite que tengamos corazones abiertos, oídos atentos para oír tu palabra y para que podamos ver la hermosura de lo que es ser no solo un hijo tuyo, sino ser miembro de aquel pueblo que Cristo compró a precio de sangre. Dirígenos, te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Año 1961, la Alemania Oriental, la parte este, levantó un muro de cemento, pero que también era un muro de odio y separación. Aquel muro dividió la ciudad de Berlín en dos. De un lado, la Alemania Oriental, que estaba controlada por el régimen comunista, la Unión Soviética, y del otro lado la Alemania Occidental, que estaba siendo gobernada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y ese muro que se levantó en un solo día creó una tremenda separación, separó familias. Leí una historia en internet de una niña que con 8 años de edad, su madre quedó con ella del lado oriental y su padre, que había estado del otro lado, quedó atrapado. En el otro lado no podían pasar ni de un lado al otro lado. Y aquella niña por 28 años estuvo separada de su padre, junto a su madre y su madre también. Sin embargo, aquel muro que separaba, que rompió familia, que rompió amistades, vino a ser un muro del símbolo dividido, pero 28 años más tarde, los berlineses que habían vivido en la vigilancia y el miedo, ahora pudieron disfrutar de la libertad. El 9 de noviembre del año 1989, aquel muro cayó. Imaginen el gozo, la alegría de aquella niña que por 28 años había sido separada de sus padres o de su padre. Si ustedes pueden buscar en internet todas las expresiones que vinieron con la caída de aquel muro, según Wikipedia dice que es uno de los eventos más importantes de la historia. Vinieron abrazos, lágrimas, alegría, canciones. La ciudad se volvió a unir. Ahora nuevamente fueron un solo pueblo. Y lo que parecía imposible se hizo realidad. Aquel muro fue derribado. ¿Saben algo? Nosotros acabamos de leer un texto que nos habla de un evento todavía más importante y trascendental que el derribamiento de aquel muro, porque había un muro que dividía el pueblo de Dios. No de varilla, no de cemento, sino de enemistad. Un muro no en Berlín, sino en el corazón de aquellos que eran creyentes. Y Pablo lo que va a hacer en este texto es decirle: abran sus ojos, vean lo que Dios ha estado haciendo en medio de ustedes. Es impresionante, es algo grande y glorioso. La cruz derribó el muro, reconcilió enemigos,
acercó a los que estaban lejos y de todos ellos formó un pueblo, una familia, un templo donde habita Dios. Por eso el tema en esta mañana es un pueblo o un reino, una familia y un templo de Dios. Y créanme que mientras estaba meditando, estudiando el pasaje, yo decía, Señor, pero es que cuando uno ve todo lo que tú estás haciendo en la iglesia, uno dice, qué grandioso es todo esto. Y cómo uno puede traspasar al corazón de los hermanos lo que dice tu palabra, porque somos muy cortos de lengua. Le pido al Señor que nos dé en su gracia la capacidad de poder traspasar en esta mañana, aunque sea destellos de lo tremendamente glorioso que es el cuerpo de Cristo, su iglesia acá en la tierra. Mis amados, la iglesia es la obra de arte de Dios por excelencia en su obrar para con el ser humano. La iglesia no es un accidente histórico, no es un invento de la humanidad, no es una institución social, es algo que ya Dios había planeado en su propósito eterno, perfecto, desde antes de la fundación del mundo para que sean uno. Y como alguien decía, si nosotros contemplamos el universo, la creación, es el proyecto eterno de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo y cumplido en la persona de Cristo. Así que lo que vamos a ver en esta mañana, y nuevamente digo para aquellos que llevan anotación y tratan de llevar un orden lógico de la exposición de la palabra, vamos a ver en estos 11 versículos que leímos básicamente 3 cosas. Y le voy a pedir, hermano, si usted no tiene que levantarse por alguna razón, no se levante, por favor. Y si usted no tiene que usar WhatsApp, Messenger o alguna otra de las redes sociales, guárdela y escuchen esta mañana al Señor. Porque lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros acerca de quién es Él y lo de lo importante que es la iglesia, es algo que debemos prestar atención. Hermanos, 3 cosas. ¿Cuál era la condición de los gentiles antes de Cristo? ¿Cuál ha sido la extraordinaria obra de Cristo? Y en tercer lugar, versículo 19 al 22. ¿Cuál ha sido el inmejorable y glorioso resultado de esa obra? Y antes de iniciar con el primer punto, la dramática condición que tenían los gentiles. De hecho, un gentil era todo aquel que no era judío. Ahí estamos nosotros, porque nosotros no somos judíos. No sé si aquí hay algún judío, pero todo aquel que no era judío era gentil. Y yo quisiera traer, antes de un poco acerca del trasfondo histórico para que podamos entender correctamente este pasaje. Por cientos de años había un gran problema entre los judíos y otras naciones. ¿Por qué? Porque los judíos no se llevaban con aquellos que no fueran de su pueblo. En Génesis capítulo 12 nosotros vemos que Dios llamó a Abraham de su tierra, de su parentela y le hizo una promesa. ¿Recuerdan la promesa? Vete de tu tierra, de tu parentela, yo voy a hacer de ti una gran nación. En ti, oye, yo bendeciré a los que te bendijeren, pero dice al final en el versículo 3, en ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Dios llamó a Abraham. Israel sería un canal de bendición y no un fin en sí mismo. ¿Cuál fue el problema? Que con el paso del tiempo, esto que fue dado como bendición fue malinterpretado. En lugar de ser un medio de bendición, ahora eso se convirtió en un motivo de orgullo, de aislamiento y de autoglorificación. Aquella promesa 2000 años antes
¿Saben cuándo se escribió el libro de Jonás? 800 años antes de Cristo. ¿Y ustedes recuerdan la historia de Jonás? Jonás, por si las moscas, no era el héroe en la historia. Jonás se puede decir que era el antihéroe o el villano. El peor ejemplo misionero en toda la escritura. Y cuando Dios obró aquella maravillosa liberación, esa milagrosa liberación para con los ninivistas, ¿cuál fue la reacción de Jonás? Enojado con Dios. El profeta enojado. ¿Recuerdan la razón? Porque él sabía que Dios es misericordioso y él iba a perdonar ¿a quién? A aquellos despreciables gentiles. Cuando un judío entraba en Palestina, solía sacudirse el polvo de la sandalia para no contaminar la tierra santa con ese polvo de los gentiles. Incluso los samaritanos, que eran considerados por ellos parte de los gentiles. Si usted se da cuenta, los judíos preferían dar la vuelta, un camino para no tener que atravesar Samaria, un camino que atravesando Samaria, usted iba a durar 3 días, duraban mejor 6 días para no tener que cruzar por Samaria. La oración de todos los días de un judío estricto era: Señor, yo te doy gracias, porque no soy mujer, porque también había una estigma contra las mujeres, porque no soy samaritano y porque no soy gentil. Y si un joven, una jovencita se casaba con alguien que era gentil, que no era del pueblo de Israel, los padres celebraban un funeral en lugar de una boda. Eso para simbolizar la muerte de su hijo, surge en lo que respecta a la religión, la raza y la familia. Hermanos, era algo tremendo. Y cuando usted ve la historia en todo el Nuevo Testamento, había que estar luchando con todas esas cosas en los principios de la iglesia. Ese nacionalismo judío era tremendo. Ellos miraban con mucho recelo a los gentiles y los gentiles también miraban a los judíos con desprecio. Uno por la rigidez judía. Y algunos comentaristas dicen que eso había creado fricciones, heridas. Se había levantado un muro que lo distanciaba. Y la pregunta, ¿cómo podían convivir en igualdad esos dos grupos de cristianos que habían tenido por asuntos históricos siglos de enemistad? Es precisamente eso lo que Pablo va a abordar en esta porción. Y él va a decir en el versículo 1, por tanto, conectando la idea de lo anterior con lo que él va a hablar, que era lo que había hablado anteriormente, que ya ellos de manera individual habían sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. Ustedes fueron salvos por gracia. Y termina el versículo 10 diciendo que son una maravillosa creación, son el poema, dice el versículo 10, es la palabra en griego, el poema, la obra de arte de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por tanto, ustedes acuérdense que en otro tiempo pasado, eran llamados incircuncisión. De hecho, los judíos llamaban perros incircuncisos. Desprecio a los gentiles. No estoy diciendo que estuviesen llamando así en la iglesia. Y Pablo dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Sabemos que Dios ahora hace una circuncisión en el corazón. Y nota que Pablo no va a negar que la salvación viene de los judíos. Los judíos tuvieron el privilegio de ser los portadores del pacto, de la promesa.
Sin embargo, Pablo le dice, miren, ustedes van a disfrutar de esas bendiciones. Recuerden cuál era su condición. Versículo 12. En aquel tiempo ustedes estaban, y nota 5 características. ¿Cómo estaban? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza. Y sin Dios en el mundo. ¿Qué pasado más oscuro? Sin Cristo, sin dirección, no hay nadie que llevase la culpa de su pecado. Perdidos, extranjeros, alejados de esa ciudadanía, no eran parte del pueblo escogido. Estaban ajenos a todas esas promesas que se le habían dado a los judíos. Sin esperanza. El arma era un desierto, un abismo. Era solo un espejismo. Y lo más interesante, sin Cristo, dice el principio, y sin Dios en el mundo. Increíble que era una sociedad, la sociedad greco-romana, una sociedad con una plétora de dioses o ídolos. Y Pablo le está diciendo, el término ahí es ateoi, como ateos en la práctica, tienen dioses pero no sirven al Dios. Pablo le está diciendo, ustedes estaban sin Dios. El peor diagnóstico de las Escrituras no es estar enfermo, no es ser pobre. El peor diagnóstico del ser humano, no solo de los gentiles, sino también de judíos, también de nosotros, es estar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Le suena parecido a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3? Él les dio vida a ustedes cuando estaban como muertos. Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban esclavos del príncipe, de la potestad del aire. Él los sacó, los liberó cuando ustedes eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué tremenda, qué terrible y qué oscura es la situación del ser humano sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero ¿saben qué? Al igual que en el versículo 4 del capítulo 2, este versículo 13 va a marcar un cambio radical. Hay una palabra que para mí es gloriosa. ¿Cómo dice el versículo 13? Nuestro segundo punto es en la condición terrible, oscura, sombría de aquellos que no tenían Cristo. Y dice Pablo, pero ahora en Cristo, los gloriosos peros de Dios. Y así como lo había dicho en el capítulo, en el versículo 4 de este mismo capítulo, ustedes estaban así muertos, pero Dios, que es rico en misericordia. Pablo dice, pero ahora, ustedes estaban sin Cristo, sin ciudadanía, sin promesa, sin esperanza, sin Dios, pero ahora. Y hay un giro decisivo. Hay una expresión que viene a ser la bisagra entre lo pasado y el presente. Y esa es la entrada a la puerta del Evangelio. Ahora, en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La bisagra entre la oscuridad del pasado y la gloria del presente. ¿Dónde está? En Cristo. Interesante que Pablo no dice, ustedes se acercaron. No, ustedes fueron acercados, ustedes han sido hechos cercanos. No es algo activo de mi parte, es pasivo, algo que yo recibo. No es mérito tuyo, no es mérito mío, no era mérito de los efesios, no era mérito de los judíos, no era mérito humano. Es una obra
obra de la gracia de Dios en Cristo. Y eso que antes era distancia, ahora en Cristo viene a ser ¿qué? Comunión. Porque Dios toma la iniciativa de acercarnos a Él. Como alguien ha dicho, la salvación no es un ascenso humano hacia el cielo, sino un descenso divino en la cruz. Él descendió, Él buscó al pecador y Él viene a derribar todas las diferencias en Cristo. Pero ahora, los que estaban en Cristo han sido acercados. ¿Cuál es la obra de Cristo? Él nos acerca. ¿Cómo nos acerca? Por su sangre, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra religión, no por nuestra bondad, por su sangre. Nos acercó. ¿Qué tanto nos acercó? Versículo 14. ¿Cómo inicia el versículo diciendo? Y mire ahí en su Biblia, mantenga el dedo en el texto. Porque Él, ¿quién es Él? Cristo. Él es nuestra paz. Me está diciendo que Cristo da la paz. Pregunto, ¿Cristo da la paz? Sí. Pero aquí está diciendo que Él es nuestra paz. Él mismo es la paz. Una persona es la paz. El Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús. Ese que tendió el puente para que tanto los judíos como los gentiles ahora pudiesen ser cercanos. Leía una historia. Decía John MacArthur, comentando el texto, y él dice que un grupo de soldados estadounidenses intercambiaba disparos con unos alemanes que ocupaban una granja. Y la familia que vivía en esa granja había corrido, había salido, se había ido al granero en busca de protección. Sin embargo, de un momento, de repente, su pequeña niña de 3 años se asustó tanto que salió del granero y quedó en medio del campo frente a los estadounidenses y los alemanes. ¿Saben qué pasó? Que cuando ambos grupos de soldados vieron la niña, inmediatamente cesaron el fuego hasta que la niña pudiese cruzar y estuviese a salvo. Una niña trajo la paz, aunque de manera momentánea, breve, como quizás ninguna otra cosa podía haberlo hecho en aquel momento. Mis hermanos, Jesucristo es el puente que cerró el abismo más profundo que dividía a los dos pueblos. Él los acercó, Él es la paz. Y continúa diciendo este versículo 14, de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno. ¿Qué más hizo? Derribó la pared intermedia de separación. Algunos ven acá esta pared como el muro que tenían los judíos allá, donde habían inscripciones que decía que si alguien se acercaba allá en el templo y pasaba de ese muro, era merecedor de la muerte. No puede pasar, tú eres gentil, esto está reservado solamente para los judíos. Pablo dice, si esto es así, que el muro de separación ya había sido derribado. Ya no hay problemas de separación o no deberían haber. El muro racial, religioso, social. Dice Ernesto Trenchard que quizás era el muro de la ley, pero todo el muro fue derribado. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos. Y mira nuevamente el propósito. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? ¿Cuál es el propósito? Para crear
para crear, mi hermano. Si se te va a olvidar otra cosa de lo que hemos dicho en esta mañana, que no se te olvide esto. Cristo vino a morir en la cruz para derribar esa pared, para tomar todas las enemistades a fin de, con el propósito de crear en Él de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo hombre. Una nueva humanidad. La iglesia no es un Israel mejorado. Israel 2.0. La iglesia no es la gentilidad o los gentiles convertidos al judaísmo. La iglesia es una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, ese nuevo hombre, tiene un nombre. La iglesia de Jesucristo. Mi hermano, un pueblo que no vive ni por sangre, ni por raza, sino por la cruz y bajo la gracia. Yo miraba esta mañana, acá, digo, déjame ver de cuántos lugares de acá del país está compuesta, los que están presentes en esta iglesia. Y me fui por allá, a Barahona, al sur. Tenemos del Barahona aquí del sur. Y aquí están en Santiago. Oh, del nordeste. Sí. Sí, ay, sí, tenemos por allá, por Río San Juan, por Nagua, que están aquí en Santiago, ¿verdad, Samuel? O Julieta, que hoy le acompaña a su príncipe con nosotros. No, pero ya aquí todos los demás somos de Santiago, ¿es así? No, porque Melvin no vino de Altamira, ¿verdad que no? Nadie vino de la línea. Flor no está hoy, e Irán, porque están allá acompañando a Yoli. En el memorial. Mis amados, si usted cuenta de cuántos lugares, es más, del país no. Marlene es dominicana, pero ella no es de aquí, ella no nació, ¿verdad, Marlene? Tú viniste desde los rascacielos de Honduras y aquí está con nosotros. Señor, hermanos, de todo lugar, Dios está formando un solo pueblo en Cristo. Él no convirtió a los gentiles en judíos, ni a los judíos en gentiles. Él creó de los dos un nuevo hombre. Él es la paz y esta paz crea una nueva humanidad. Todo esto mediante la cruz. Hermano, no fue otro camino, no fue un diálogo, no fue un tratado diplomático, no fue un tratado de paz, fue la cruz. El Hijo de Dios fue a la cruz. Allí Él clavó lo que nos separaba. Él derramó la sangre y esa sangre nos une. Cantábamos o hablábamos el mes antepasado en nuestra campaña sobre la cruz. La cruz es el poder de Dios. Es el poder del Evangelio que reconcilia. Mi amado, la cruz une. La cruz es la que independientemente de todos nuestros problemas, de nuestro carácter caído, nuestros pecados, de nuestra forma de ser, la cruz es lo que nos une y nos hace un pueblo para Dios. Es que la cruz no solo venció el pecado, la cruz vence la enemistad entre el hombre y Dios, pero también entre el ser humano con el ser humano. La cruz. Dice el versículo 17, que también Cristo, que es nuestra paz, que hizo la paz, ¿qué más hizo? Anunció la paz. ¿Ustedes ven la progresión? En el capítulo 14, ¿quién es nuestra paz? Cristo. Él llevó en su carne las enemistades, derrumbó el muro. ¿Y qué hizo? Hizo la paz. Y ahora dice el versículo 17 que Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A ustedes. Los que estaban lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, porque eran el pueblo de la promesa, a todos les anunció la paz.
¿Mediante qué? La cruz. Hermano, si Cristo es tu paz, tú no puedes seguir viviendo en guerra con tu hermano. O yo no puedo vivir en guerra con mi hermano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acá? De todo el sacrificio de Cristo. Vean conmigo, ¿qué ha hecho Cristo? Él nos acercó, ¿sí o no? Él ha hecho la paz. Él nos unió. Él nos reconcilió. Él nos anunció la paz. ¿Y cuál es el resultado? Y ahora todo eso abre el acceso al Padre, versículo 18. ¿Por qué? Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Wow! Hermanos, el trono no está cerrado. El cielo ya no está lejano. El Padre del cielo abre sus brazos y dice: vengan que ustedes son mi hijo. Hay completo acceso, abundante entrada. Entren que ustedes son de acá. La esencia del evangelio es que ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Pablo dice aquí: el Padre. El cristianismo no es una religión de rituales, es una relación personal con el Padre a través del Espíritu Santo, y el Espíritu a través de Jesucristo y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y esto es impresionante. Nuevamente contémplalo a la luz de aquellos hermanos en aquella iglesia, aquel lugar, los Efesios, un lugar religioso, un lugar de mucha inmoralidad. Quizás la iglesia todavía tenía ciertos pensamientos, ritos religiosos, diferentes puntos de vista, sentimientos. Todavía había judíos que podían mirar con recelo a los gentiles, y los gentiles quizás todavía mirando a los judíos con desprecio. Y ahora está el apóstol diciendo: he aquí la paz. Ahora ustedes tienen al mismo Dios, tienen al mismo Salvador, tienen la misma pasión, tienen la misma esperanza, tienen el mismo cielo, tienen el mismo Padre. ¿Te impresiona o no te impresiona? De hecho, me impresiona que si tú lo analizas, toda la Trinidad está involucrada. ¿Tuviste el texto? Versículo 18, míralo otra vez. Hay una armonía, una unidad. ¿Cómo que dice el texto? Que en Él, nosotros, en Cristo, tenemos acceso al Padre por el Espíritu. Toda la Trinidad involucrada en que todos, unos, podamos acceder a nuestro Padre. En tercer y último lugar, la condición oscura, la extraordinaria obra de Cristo, el resultado glorioso. ¿Cuál es el resultado? Versículo 19. Así que, miren mis hijos, no hay que tener diferencia. Algo así que Pablo le está diciendo. Antes, ustedes eran esto. Antes eran extranjeros, alejados, y ahora son ¿qué? Conciudadanos de los santos. Ya, no. Nosotros no somos allegados a este lugar, ya no somos advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Ahora ustedes pertenecen a este reino, a este pueblo. Tu pasaporte ya no dice pecador perdido, ahora tu pasaporte dice ciudadano del reino de los cielos. Tiene los mismos derechos que todos los redimidos. Aunque quizás no sea muy visible dentro del cuerpo. Voy a utilizar el ejemplo de Manuel Enrique, y no por nada en particular, sino porque al principio digo, ¿cuántos lo conocen? En el cielo, Manuel Enrique, igual que tú, que yo,
tiene los mismos derechos. Ciudadano del cielo. VIP del cielo. Allá todo, mi hermano, no te des por menos. Allá todos vamos a compartir la misma patria con nuestro Padre, nuestro Rey. Allá podremos compartir con Abraham, con Pedro, con Pablo, el mismo Rey, la misma herencia, la misma gloria. La cruz cambia nuestra nacionalidad del reino de las tinieblas al reino de la luz. De ser extranjero a ser ciudadano del cielo. Ya ustedes no son advenedizos, son ciudadanos. Mi hermano, ¿cómo debería sentirse aquel hermano que estaba leyendo esa carta? Ahora, ¿cómo te sientes tú al ver ahora tu condición? Mi hermano, ¿no es acaso este un tremendo privilegio? Pero algo más, no solamente ciudadano, sino también, como dice el texto, miembros de la familia de Dios. Ahora somos una familia, literalmente el texto griego dice, de los de casa. Esto habla de intimidad, de herencia, de cuidado paternal. En la época de Pablo y también ahora, ser miembro de una familia significaba refugio, protección, identidad. Y ese sentido de pertenencia es mucho más fuerte que yo ser ciudadano. Yo puedo decir que soy ciudadano dominicano, pero yo digo, yo soy de los infantes. Un sentido más íntimo. Mi esposa, generalmente uno le invita, mira, vamos allí. A veces me dice, no, mi amor, hoy estoy cansado, cansada. Sin embargo, hay una visita que ella nunca me rechaza. Y ella misma me lo dice. ¿Saben cuál? Cuando yo le digo, vamos a Puerto Plata. Ella está ahí. Y no precisamente porque Puerto Plata tenga hermosas playas. Y la tiene. Porque sea un lugar de mucho para esparcimiento, que te ofrezca variedad. Y mira que Puerto Plata tiene mucho para uno ir, recrearse y esparcirse. Sí. ¿Saben por qué mi esposa no rechaza ir a Puerto Plata? Porque ella va a reunirse ya con su familia. Hermano, ¿qué puede ser más íntimo, más cercano, más estrecho que la familia? Y Pablo les está diciendo, ustedes fueron excluidos, pero ahora son de la casa del Padre, son familia. Y cuando la familia se reúne, quiere estar juntos, allí se hablan, hay problemas, se tratan. Es un gran privilegio tener una familia. Qué gran privilegio es ser miembro de la familia del cielo. Dios como Padre y todo el grupo como hermano. Ojo, no somos los 200 que podemos reunirnos acá. Millones y millones y millones de redimidos en un solo pueblo como una familia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el resultado? Un reino, una familia. Y si esto todavía no te ha puesto la cabeza a volar, Pablo dice que la iglesia es el templo de Dios, la morada donde Él habita. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra central, todo se construye en base a Cristo. Los apóstoles enseñaban, ponían la doctrina, todo como tomando a Cristo como centro, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer que un templo santo en el Señor, en quien también sois edificado para morada de Dios en el Espíritu.
La analogía de un edificio, no cualquier edificio. ¿Qué edificio es? Un templo. El templo donde Dios manifestaba su presencia de una manera especial. Dios es omnipresente. ¿Sí o no? Hablamos de los atributos, pero hay un sentido especial en que Él mora y habita en su santo templo. Los judíos llamaban a eso la Shekinah o la Shekinah, esa gloria, manifestación visible de Dios. Y dice Pablo que ahora la iglesia es ese templo. ¡Qué dignidad tan grande! Donde un hijo de Dios se arrodilla, allí hay un santuario. Donde la iglesia se reúne, allí hay un templo más hermoso que todo vitral, más glorioso que toda catedral. Allí habita el Dios de los cielos. Amado, qué gloriosa es la iglesia. ¿Tú notaste el contraste radical? El pasado de aquellos que no estaban sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. ¿Y ahora qué es la iglesia? Un reino, una familia, una morada, un templo en el Espíritu de Dios. La exclusión ahora se transforma en habitación. La lejanía ahora se transforma en intimidad. Por eso alguien ha dicho que la iglesia es la galería cósmica donde Dios exhibe toda su sabiduría. Mis amados, la iglesia es el lienzo donde Dios pinta la reconciliación perfecta. Eso dice el texto. Dos aplicaciones. El texto nos muestra la importancia que tiene la iglesia en el plan redentor de Dios, pero también que Dios está tomando en cuenta un pueblo unido. Hermanos, Cristo fue a la cruz, no solamente para que nosotros seamos individuos salvados por su gracia, sino para que seamos individuos transformados por esa gracia y unidos en amor en un solo cuerpo. ¿Cuán gloriosa es la iglesia? Mi amado, acá en la iglesia, acá en la tierra, no hay nada más glorioso que la iglesia. La iglesia es la obra de arte por excelencia de Dios en su obrar con la raza humana. No es un club donde tú te afilias, no es un taller de autoayuda donde yo voy para buscar ayuda. No, mi hermano, la iglesia es la casa de Dios. No hay nada más glorioso, dice John Piper, que la iglesia, ni el cosmos, ni el universo, dice él, con toda su inmensidad, puede compararse con ella. Y él dice, porque el Hijo de Dios no murió por las estrellas, Él no murió por los astros, Él no murió por el sol, no murió por la luna, por los planetas. Cristo murió por su iglesia. Así que la iglesia es mucho más. Es el pueblo eterno de Dios. La iglesia es la novia que Cristo compró con su sangre. Es la familia del Padre. Es el templo del Espíritu Santo. Así que yo no vengo a la iglesia porque me conviene. Vengo a la iglesia porque yo pertenezco. Hermano, cuando alguien te pregunte, ¿tú vas para la iglesia? Dile, yo soy la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres la iglesia y yo soy la iglesia, para que eso se nos vaya, hermano. La iglesia no son 4 paredes. Yo no voy a la iglesia porque quiero mejorar mi vida. Voy a la iglesia porque ya Cristo transformó y me dio vida. No voy porque es un buen lugar, y lo es. Voy porque es el lugar donde Dios habita y donde me gozo con mis hermanos. La iglesia no es mi opción, la iglesia es mi identidad. Y donde el mundo va a un edificio,
nosotros debemos ver lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios en su plan. Donde otros ven gente que se reúnen, ay, los aleluyas, sí, sí, sí. Nosotros vemos en la iglesia la novia gloriosa del Dios eterno, Cristo Jesús. La iglesia no es lo que el mundo muchas veces ve. La iglesia, como alguien ha dicho, es el pueblo que Dios soñó, su esposa, su gloria en la tierra. Una segunda aplicación. Hermanos, si la iglesia es gloriosa, también es glorioso vivir en unidad. Este texto, lo que Pablo está diciendo, es que el propósito eterno de Dios es que su pueblo esté unido. ¿Ustedes recuerdan la petición de Cristo antes de ir a la cruz? Padre, yo no solamente oro por los apóstoles, por ellos, sino también por los que van a creer en el mensaje que iba a ser proclamado. ¿Y qué fue lo que pidió Cristo al Padre justo antes de morir? Para que sean uno. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Por qué tanta desunión muchas veces? Pero no solamente pidió, Cristo vino a la cruz, sufrió y hemos visto que Él vino a morir para crear de todos los pueblos, sustituir todas esas enemistades, abolirlas y hacer uno solo, un solo pueblo. Usted lo va a ver en el capítulo 3 la próxima semana, lo va a ver en el capítulo 4 cuando toque la... Dios quiere un pueblo unido en amor, aún en medio de la diversidad. Él está haciendo un solo pueblo. Y la iglesia unida por toda la eternidad estará frente al Cordero. ¿Recuerda lo que dice en Apocalipsis 19? Vengan, gocémonos, hagamos fiesta. ¿Y por qué fiesta? Porque a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, las bodas del Cordero. Sí, sí, sí. Hermano, con todas nuestras diferencias, con nuestros pecados, Cristo en la cruz tomó todos nuestros defectos, todas nuestras faltas, todos nuestros fracasos, todas nuestras hostilidades, prejuicios. Lo anula y dice, únanse y van a ser uno por la eternidad. Pregunto, hermano, ¿cómo podemos mirar la cruz y seguir levantando muro entre nosotros? ¿Cómo yo puedo ver a Cristo derramando su sangre y muchas veces no amar y peor aún, dividir aquello que Él ha unido? Cada vez que nosotros buscamos la unidad de la iglesia, levantamos en alto la cruz. Y cada vez que nosotros la quebramos, ¿saben qué hacemos? La despreciamos. La cruz no es un consejo, no es una sugerencia, es la marca del verdadero evangelio. No hay en el mundo nada como la iglesia. Mi hermano, nada como la iglesia. No hay otro organismo donde Dios habite por medio de su Espíritu en su pueblo. No hay ninguna organización autorizada y encargada de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros somos el pueblo de Dios. Lo cantamos, lo que dice Pedro, para anunciar esas virtudes. No hay otra estructura en la cual Dios esté presente y activo. No viniste a la iglesia, tú eres la iglesia. Termino, si hay algún amigo presente entre nosotros, o si nos está viendo por medio de las redes, no es casualidad que tú estés con nosotros, o presente o de manera virtual. Dios te está llamando. Primariamente por medio de Cristo y de su cruz, te llama a reconciliarte con Él. A abolir esa separación entre tú y Él que ha causado el pecado. Y por medio de la cruz de Cristo en esta mañana, tú puedes ser perdonado, ser hecho cercano, ser hecho hijo de Dios.